Siendo grabada. Está televisada esta sesión, ¿no? Está siendo televisada. Sí, señor presidente. Sí, muy bien. Entonces, Ahí está ¿sí? ingresando la senadora Muñoz. Acá ingresar. Ahí está la presidenta, senadora Muñoz. Buenas tardes. Ahí ¿Y el está. mensaje te pareció bien? Entonces, nada, en nombre de Dios y la patria se abre formalmente la sesión. Em, Tenemos cuenta secretaria y luego presentamos a nuestros invitados. Invitadas. Muy bien, señor presidente. Tenemos una correspondencia de desclasificación popular mediante la cual la investigadora señora Javiera Campos envía el informe de detenciones realizadas por Carabineros de Chile en el estallido social chileno desde el 18 de octubre al 18 de diciembre del 2019. Y eso sería en cuanto a la cuenta, señor presidente. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿O sobre temas varios? Quedó pendiente, bueno, la sesión pasada que tuvimos sobre cárceles, eh, fueron varios invitados, varios puntos, quedaron pendientes ahí algunos, no teníamos quórum al final de la sesión, pero les vamos a hacer llegar como algunas propuestas de oficio, de solicitud de información, eh, para poder enviar desde la comisión, si es que hay acuerdo en la comisión, porque hubo varias propuestas, tanto del agente del Colegio Médico, incluso de Gendarmería, Instituto Nacional de Derechos Humanos, bueno, varias de nuestros invitados plantearon algunos puntos que era importante relevar y les enviaremos la información, porque no sé si estará disponible secretaria, porque por lo menos desde mi equipo iban a hacer una sistematización de esas propuestas. A ver, está sin audio, Jimena, parece. Señor presidente, disculpe que estoy con un poco de afonía, pero sí, Ian me mandó una propuesta de oficio, si quiere le doy lectura. Ya aprovechemos porque en el fondo después puede que no tengamos quórum durante la sesión, entonces la idea es ver si hay acuerdo y si envían de manera separada, digamos. Ya. Entonces los oficios serían los siguientes que se solicita el acuerdo. Al INH consultando por sus recomendaciones en relación a las conclusiones del informe del COLMED, al Ministerio de Justicia, Gendarmería y Ministerio de Salud, consultarles sobre las medidas adoptadas en este penal respecto al contagio del contagio del COVID. También se informa a la Comisión si han sido ejecutadas las recomendaciones generales y especiales contenidas en el informe elaborado por el CONMED a propósito de la visita al Centro de Atención Preventiva de Santiago Sur en el contexto de la pandemia y el coronavirus, en el marco de los derechos humanos, las medidas adoptadas en general respecto de las cárceles al Ministerio de Salud para conocer si dispone medidas y maneja la política sanitaria. Asimismo, pedir información para saber si se está dando la cobertura de salud en los distintos recintos penitenciarios a lo largo del país, si se están haciendo exámenes PCR a todos los internos y personal de gendarmería, con qué frecuencia se están realizando los exámenes PCR, cuál es el criterio que se está utilizando para trasladar a las personas privadas de libertad que han dado positivo al virus COVID-19, considerando que el traslado de reclusos de un centro penitenciario a otro puede generar nuevos brotes en recintos penitenciarios. A Gendarmería, ¿qué presupuesto dispone actualmente para, perdón, eh, un segundo, Ujú. eh, el Ministerio de Obras Públicas, si se encuentra a cargo, como se encuentra a cargo de las cárceles concesionadas, preguntar si es necesario conocer las medidas adoptadas respecto de esas cárceles para hacer frente al actual contexto de crisis sanitaria y si se han dispuesto recursos suficientes a fin de disponer de personal idóneo que permita el control de pandemia en esos recintos penitenciarios y para disponer de módulos especiales al interior de las cárceles. Eso sería, a grosso modo, señor presidente. Bien, gracias. Sí, igual si lo puede compartir con todos los senadores de la comisión
por favor, Jimena, para Ya, muy bien, se los voy a enviar. presente. Entonces, no sé, lo dejo a criterio, o sea, hay opiniones sobre los oficios, quisieran incorporar algo, o hay algún reparo con algún aspecto, si hay acuerdo con enviar esos oficios en general, son de información en el fondo, a partir de la semana pasada sobre el tema cárceles y pandemia. Yo estoy de acuerdo, presidente. Estoy de acuerdo en enviarlo. Ujú. Senador Moreira, no sé si hay acuerdo. Está- Está sin audio el senador Moreira. Senador Moreira, está sin audio. ¿Ya? Ahí ¿Sí? sí. No, sí, le estábamos consultando si está de Espérame, acuerdo por favor, espérame. con enviar estos oficios de información a partir de la sesión que tuvimos la semana pasada sobre cárceles y pandemia, que hay un conjunto de oficios de información. Mande todo lo que quiera siempre que no me comprometa a mí nomás. Tiene el acuerdo. Vale, Hágalo, gracias. quiero, hágalo. Entonces, recabamos el acuerdo, igual se lo envía a todos los colegas y si hay algún aspecto nuevo se puede incorporar si es que alguien propone también. Muy bien, ya se los mandé al WhatsApp de la comisión, señor presidente. Muchas gracias, Jimena, secretaria. Bien, entonces presentamos a nuestros invitados para el día de hoy. Usted tiene por ahí la lista de quienes están conectados, Sí, porque señor presidente. otros rostros, otros nombres. Sí, tenemos de la Fundación Ronda los directores, señora Ana María José Escudero y el señor Alfonso Muñoz, y por la ONG Inclusive el director ejecutivo Carlos Kaiser. De la Universidad de Chile, la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas, el académico señor Luis Eduardo Talle, y también está invitado de la Comunidad Judía de Chile los directores señores Marcelo Jackson y señora Daphne Englander, pero ellos no los veo presentes todavía. Y además, permanentemente invitado y están presentes la subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, señora Lorena Recabarren, y la directora de la Unidad Observatoria de Participación Ciudadana y No Discriminación del Ministerio Secretaría General de Gobierno, señora Paula Molina. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo? No se entendió bien. Estaba... Oye, Dije buenas presidente, tardes, presidente. Ah, vale, muy buenas te tardes. molesto, pues me das 30 segundos. Sí, senador Moreira, Sí, estábamos no, antes. sí, 30 segundos. Oiga, yo quisiera, como este es un proyecto que me parece muy importante que escuchemos a todos, ¿ah? Que nos tomemos el tiempo, que todas las organizaciones, yo quería pedir que por favor, si pudiese recibir a la Fundación Cuide Chile, que Fundación Cuide Chile, que quieren ellos participar también en la discusión, si las podríamos invitar y yo le mandaría los antecedentes a la señora secretaria. Perfecto, si acá todos han ido proponiendo distintos nombres y los incorporamos para la planificación. Y la idea es ir cada sesión Sí, como un muchas gracias. criterio de ecuanimidad. Presidente de la Fundación Cuide Chile, nosotros ya dimos cuenta de su solicitud, así que está incorporado en la lista de los próximos invitados. Perfecto. Muy bien. Bueno, le vamos a ofrecer la palabra en primer lugar a María José Escudero, es directora ejecutiva de la Fundación Ronda, que además habían enviado hace un tiempo, habían sacado una declaración pública, lo enviaron a la comisión, entonces creo que es pertinente tanto referirse al proyecto de ley propiamente tal, desde su perspectiva de la Fundación, como también esta declaración pública que nos compartieron en su Comisión de Derechos Humanos del Senado. Así que le ofrecemos la palabra a María José Escudero. La idea siempre le hemos repetido a todos nuestros invitados que ojalá estemos en un rango de 15, 20 minutos máximo por presentación para después dejar un tiempo para preguntas, comentarios. Si se alargan demasiado, después no tenemos mucho tiempo para poder intercambiar con el Ejecutivo también. Eso. Le ofrecemos la palabra a María José Escudero. Muchas gracias, presidente. ¿Me escuchan bien?
Súper. Muchas gracias por el tiempo, por el trabajo que ha hecho su equipo también, presidente, con los asesores que nos han apoyado para poder estar aquí. Practicamos la presentación para que sean 15 minutos, así que tengamos fe que vamos a mantenernos en tiempo. ¿Puedo pedir si podemos compartir pantalla, por favor? ¿Si puedo compartir de mi computador? Sí, están autorizados para compartir. Me dice que todavía no. El anfitrión inhabilitó la función de compartir. Ya. Agradecer también a Elizabeth y a Jimena, que en verdad hemos sido muy catetes, así que muchas gracias por la paciencia. Ahí sí. Ya. Bueno, primero que todo, efectivamente vamos a estar en esta presentación en 2 tiempos y 2 momentos. El primero es como Fundación Ronda, desde nuestra organización, hablando respecto a las posibles reformas de la ley 20.609, y un segundo sombrero ya como sociedad civil por una carta abierta que le hicimos llegar hace un tiempo, o sea, ya 1 o 2 semanas, respecto a la discriminación, personas con discapacidad y COVID. Desde el primer sombrero, suelo contar que somos una fundación que nace el 2014 con la misión de transformar la mirada respecto a lo diferente, a crear empoderamiento, incidencia pública, principalmente en comunidades con barreras de acceso, en específico, y por sobre todo nuestro trabajo está en personas con discapacidad, cuidadores y redes de apoyo. El año pasado conseguimos carácter consultivo ante el Consejo Económico y Social, el ECOSOC de Naciones Unidas, y hoy día estamos aquí por esta primera gran bandera, primera gran declaración de nuestra fundación, que es ser pro inclusión. Entendíamos que si bien nuestro corazón y expertise está en la discapacidad, para crear un cambio cultural en esta comunidad teníamos que verlo en la amplitud. Y eso significaba poder ver esto desde todas estas comunidades que están hoy día con barreras de acceso a la sociedad. Lo segundo es que nos apropiamos de un concepto que nace desde Naciones Unidas en el año 2006 en la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que habla que ya la discapacidad no está en la persona, sino sobre todo en el entorno, en lo que lo rodea. Por lo tanto, que creemos que en realidad es cómo la discapacidad están en el contexto que nos rodea y todos construimos ese contexto. Por ejemplo, si yo fuese usuaria de silla de ruedas, si llego a un lugar y me topo con una escalera, automáticamente mi discapacidad va a aumentar. Por lo tanto, depende del entorno y todos construimos ese contexto, ese entorno. Y eso lo podemos extrapolar a personas en situación migratoria, a temas de diversidad sexual, personas mayores, equidad de género, pueblo originario, entre tantas otras, y una que está completamente normalizada, que es la situación socioeconómica. ¿Cómo discriminamos por dónde nacemos, por el origen que tenemos? Y eso es algo completamente cultural y es parte de nuestra idiosincrasia y que esperamos que podamos darle la vuelta. Nuestro trabajo es mejorar este contexto. ¿Cómo lo hacemos? Creamos un modelo llamado responsabilidad social inclusiva, por el cual transformamos organismos públicos y privados en inclusivos desde su ADN. Desde ese lugar creamos políticas de diversidad e inclusión, creamos acompañamientos en inclusión sociolaboral de comunidades con barreras de acceso, diagnósticos, concientizaciones y todo lo necesario para que ocurra el cambio cultural. Y desde este lugar tenemos bastante información importante que hoy día queremos traer a esta mesa para que sirva como antecedente para la conversación de reforma de la ley 20.609. Por eso estamos aquí hoy. Yo no quiero ahondar en este concepto porque son pocos los minutos que tenemos y ya todos lo manejan, pero claramente hoy día la discriminación arbitraria, gracias en mis creencias a Dios, quedó con un paraguas que es la ley 20.609, que queremos darle la vuelta a ciertos ajustes porque claramente esto es un gran hito en nuestras políticas públicas, es un gran hito para nuestro país, pero hay que hacer ciertos ajustes para que sea aún más efectiva. Para poder ahondar en esto, lo que quiero poder comentarles es una encuesta de diversidad e inclusión que hicimos a varias organizaciones, principalmente levantando una data de 5.608 trabajadores de distintas industrias, principalmente servicios financieros, construcción, industrial, retail, hotelería, turismo, entre otros. Las personas que fueron encuestadas tenían entre 18 a 60 años y más, y les preguntamos cómo se habían sentido discriminados y por qué. Y fue bastante curiosa las respuestas que recibimos, porque el 20% de estas 5.608 personas declararon que se sentían discriminadas por el cargo que tenían dentro de la compañía. El 15% declaró por su situación socioeconómica y el 12% por la apariencia física. Lo rico de esta muestra
que eran personas de Arica Punta Arenas, no solo concentrado en la región metropolitana. Y lo que nos da a entender que no necesariamente la gente se siente discriminada por el grupo con barrera de acceso que pertenece, sino que había una sensación, una percepción de discriminación de más del 40 y tantos % de la muestra, que tenía que ver con un origen distinto al grupo con barrera de acceso que pertenecía. Pero lo más interesante de este hallazgo, que de esta misma muestra, 5.608 colaboradores, 247 de ellos eran personas con discapacidad que se les hizo la misma pregunta, a la cual contestaron el 17% de estas 247 que se sentían discriminados por su situación socioeconómica, 15% por su apariencia física y 12% por su discapacidad. Algo que nos hace ver que finalmente las personas con discapacidad también se sentían discriminadas por las mismas razones prioritarias en el primer y segundo lugar que el total de la muestra, lo que nos habla y lo que nos hace reflexionar en algo muy interesante, que nuestra hipótesis como fundación es que todos como sociedad nos hemos sentido discriminados por alguna u otra forma, porque somos gordos, porque somos flacos, porque somos altos, porque nacimos en tal lado, en tal otro, por nuestra discapacidad, por ser de distintas preferencias sexuales, por distintas maneras nos hemos sentido discriminados. Y ahí es donde nosotros queremos hacer hincapié, que si bien hay grupos que son históricamente invisibilizados y discriminados y que tenemos que poner especial énfasis, también hay otra parte grande de la sociedad que nos sentimos discriminados, pero que está normalizado y que también en esta conversación de la ley deberíamos poner ahí sobre la mesa para poder reflexionar. Por la misma razón, hace un par de semanas atrás nos juntamos con un partner de la fundación, que es Fundación Iguales, con los cuales nos sentamos a meditar en estos 9 puntos de su minuta, y los cuales estamos completamente de acuerdo, y que ustedes ya lo recibieron y como minuta técnica, y también lo plantearon en esta comisión hace 2 semanas, si no me equivoco, y que nosotros estamos completamente a favor. Pero hoy día en especial, y queremos hacer énfasis, porque lo que más nos gusta de habernos aliado a Iguales en esta batalla, en esta pelea o en este querer visibilizar, es precisamente que, al igual que ellos, si bien nosotros trabajamos en específico con una comunidad con barrera de acceso, creemos que este es un tema mucho más amplio y que tenemos que poner en valor que hay un tema intrínseco en nuestra cultura que tiene que ver con la discriminación, con el no valorar y reconocer a las diferencias como algo bueno, como algo positivo. Por esta razón, vamos a hacer un foco de solamente un zoom de 3 pilares estratégicos que creemos importantes en las reformas, y para eso quiero darle la palabra al actual miembro de nuestro directorio, Alfonso Muñoz, que es abogado y también que es padre de una hija con discapacidad y que él es cuidador, ya que su hija tiene dependencia. Entonces, quiero dejarlos con Alfonso para que pueda continuar con estos 3 ejes. Gracias María José. Perdón, gracias presidente. Gracias María José. Como les decía la María José, nuestra fundación tiene un foco transformador, esencialmente, y desde el mundo de la discapacidad lo que nosotros buscamos, o nuestro interés principal, es que estos cambios culturales que dicen relación con valorar las diferencias al interior de nuestra sociedad, ¿no es cierto?, sea algo que efectivamente se materialice. Y en ese sentido, en estos 3 puntos que nos referíamos, el primero, a nuestro juicio, es muy importante, que tiene que ver con la institucionalidad encargada, ¿no es cierto?, de la promoción y de garantizar el principio de igualdad y no discriminación que surge de esta normativa. Actualmente lo que tenemos es una declaración, existe una declaración en esta ley que para ser eficaz requiere de la acción por parte de una persona directamente afectada de las medidas que allí se contemplan. Y a nuestro juicio, lo más relevante aquí es incidir en la prevención y en la toma de conciencia a nivel colectivo de lo que significa discriminar. Todos discriminamos y no nos damos cuenta, y uno cree que puede ser la persona más tolerante del mundo y no serlo. Y en ese sentido, estas son discusiones bastante complejas, pero a nivel de institucionalidad nosotros creemos que debiera existir
un órgano que tenga un mandato específico, donde ese mandato específico incluya la generación de políticas y la implementación y seguimiento de esas políticas a nivel general desde el Estado y la sociedad civil, ¿no es cierto?, de manera de establecer parámetros que de alguna manera nos permitan avanzar y combatir este mal realmente que existe en nuestra sociedad. Entendemos que por la situación de la pandemia es difícil crear organismos nuevos, eso sería lo ideal, pero en ese sentido nos parece que debiera ser importante que exista un organismo que pudiera ser el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con una dotación mayor, que cumpla un rol además de algo parecido a lo que existe en el CERNAC, porque muchas veces la gente cree que es discriminada y no lo sabe, y en el fondo ahí hay una parte informativa que es relevante como un canal para efectivamente promover y garantizar el principio de igualdad, sin llegar necesariamente a la actividad contenciosa. Un segundo punto que queríamos hacer énfasis tiene que ver con las sanciones que se incluyen en el proyecto. A nosotros nos parece una cosa esencial que se le incrementen las multas que puedan aplicarse a los actores que infrinjan esta normativa. Ahora bien, el que sean multas a beneficio fiscal es un tema que de alguna manera nos parece que la norma queda un poco coja, porque en definitiva la persona que experimenta el acto discriminatorio y que pudiera tener una incidencia importante en su vida, en realidad tendría que iniciar un procedimiento aparte y sumamente complejo para eventualmente obtener las reparaciones a su cargo, las compensaciones respectivas. Y en ese sentido nos parece que lo lógico es que se establezca un procedimiento simplificado, a lo mejor dentro del mismo contexto de la declaración de discriminación, o un procedimiento sumario aparte que en definitiva permita materializar las reparaciones que conforme a las reglas generales del derecho civil. Ups. Ay, no te puedo creer. ¿Estamos escuchando, Alfonso? Perdón, es que Ya. me pareció un pop-up, perdón. Bueno, y en ese sentido, finalmente, nos parece que lo que se establece al final del artículo 12 de la norma es completamente contraria al ordenamiento jurídico general, de esto de establecer una multa en el caso de que se imponga una multa en caso que el recurrente no tenga motivos plausibles para litigar. Esto no existe en ningún otro contexto litigioso, ni siquiera en apelaciones o en excarcelaciones o en todo tipo de ámbitos en que se pudiera imaginar, y obviamente es un motivo, un contraincentivo al tratar de ejercer estos derechos, y completamente una anomalía. Y finalmente, y muy brevemente, quería referirme al alcance, ¿no es cierto?, que tiene el mandato, porque actualmente está centrado en los órganos de la administración del Estado, lo cual a nosotros nos parece una distinción un poco artificiosa, considerando que el Estado se integra por varios poderes, además del Ejecutivo. Y obviamente esto debería ser una cosa transversal, porque efectivamente, y en eso nosotros nos parece que tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo también debieran ser parte de este mandato que establezca esta ley, para justamente avanzar hacia una transformación general del Estado en la forma en que se relaciona con sus ciudadanos y efectivamente valoriza las diferencias que existen en el interior de nuestra comunidad. Eso. Muchas gracias, Alfonso, y la verdad que esta minuta técnica la tenemos más avanzada, se la vamos a hacer llegar. Principalmente queremos poder incidir con respecto a lo que pasa con personas que son personas con discapacidad, pero a la vez son personas mayores, a la vez son personas de la diversidad sexual, pueblo originario, y que se cruzan con las distintas comunidades con barreras de acceso, y el punto 3 que mencionaba Alfonso permitiría poder llegar a todos ellos. Pero hoy día les queremos traer algo práctico respecto a lo que vemos con discriminación, contexto COVID. Y ese es ahora me saco el sombrero de Ronda y me pongo el sombrero de 2.910 personas y organizaciones que firmamos una carta que les hicimos llegar hace un par de semanas atrás, que hablaba, y que era una carta específicamente a esta comisión, como la Comisión de Salud, con la cual ya nos reunimos, que buscaba visibilizar una serie de discriminaciones que estaban sucediendo en torno a personas con discapacidad y contexto COVID-19. Por eso, hoy día solamente mencionar algo muy breve, pero que es importante volver a aclarar, que nació el año 2006 la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y Chile la ratifica el 2008. Eso quiere decir que se hace parte a varios artículos sumamente importantes que deberíamos estar cuestionando hoy día si se cumplen o no. Principalmente voy a mencionar
Algunos de los más relevantes: la no discriminación, protección de la vida, protección de personas con discapacidad ante una catástrofe, contra todo trato inhumano, y también en el acceso en igualdad de condiciones a la salud. Además, el año 2010 se nace a raíz de esta ratificación la Ley 20.422, que busca establecer la igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, y específicamente en el artículo 57 establece una acción especial destinada a denunciar actos discriminatorios ante el juzgado de policía local competente si es que no se cumple esta igualdad de oportunidades e inclusión. Y también menciona un término que a nosotros nos encanta como Fundación visibilizar, que es el ajuste razonable. ¿Cómo logramos hacer ajustes para que las personas sean incluidas en igualdad de oportunidad y condiciones? También se suma la ley 20.609, que la estamos conversando ahora, y el MinSal publicó en abril del 2020 recomendaciones del Comité de Ética Asistencial en el apoyo y toma de decisiones de los equipos de salud en el contexto COVID. Pero hoy, con todo este panorama de leyes maravillosas que nos resguardan, que no se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, podríamos pensar que estamos regios, que estamos maravillosos, que está todo impecable, pero lamentablemente tenemos malas noticias, que en los últimos casos que hemos visto en redes sociales, en prensa, gente ha fallecido y que sus familias declaran que fueron discriminadas, además de otras personas que si no fuera por las redes sociales y el poder de los medios de prensa, todavía no tendrían un ventilador mecánico para ser asistidas. ¿Por qué? Porque se ha generalizado que la discapacidad la han visto como una enfermedad o como un paciente crónico, enfermo crónico, y no se les ha dado el acceso a la salud correspondiente. Asimismo, hemos visto en más de 10 organizaciones, residencias y personas que no están dispuestas a dar sus nombres por miedo, por shock de lo que están viviendo, pero que también han visto fallecimientos de personas con discapacidad sin la atención correspondiente, además de vulneraciones no solamente con respecto a atención COVID, sino también a sus tratamientos médicos, procedimientos médicos que requieren por su condición, por su discapacidad. Y también, y algo muy lamentable, si ustedes se meten a la página del MinSal, podrían darse cuenta que aparece que las residencias sanitarias son exclusivas para personas autovalentes, algo que dejaría fuera a gran parte de la población. Para poder mostrarles estas 6 propuestas que hemos visibilizado ya en la Comisión de Salud, recibiendo apoyo completo y oficiando al Ministerio de Desarrollo y Ministerio de Salud, en la Comisión la bancada de diputados transversal por la discapacidad, que también ya estamos en una mesa de trabajo y también nos apoyaron completamente, y ahora con ustedes queremos visibilizar algunos puntos estratégicos, y para eso quiero pedirle apoyo a Carlos Kaiser, también parte de estas organizaciones que estamos llevando esta bandera junto con muchas otras, y que son expertos en riesgo, son expertos en catástrofe, y además Carlos es persona con discapacidad. Así que Carlos, para que puedas continuar tú, por favor. Adelante. Presidente, muchas gracias por permitirnos exponer. A su vez, pedir la siguiente diapositiva. Aprovecho rápido y brevemente de saludar a varios de los senadores. Senador Moreira, hace mucho tiempo que no lo veía, un gusto verle. También saludar a la directora del instituto, a la señora Paula, con quien tenemos una mesa de trabajo sobre este tema, y a todas las autoridades presentes. Siguiente, por favor. A ver, lo importante acá es que, si bien es cierto, nosotros hicimos un equipo técnico y hay muchas más instituciones, en la actualidad tenemos una carta que ya ustedes la han visto, que ha circulado con el apoyo de más de 3.000 instituciones. Quiero destacar que este no es un esfuerzo atribuible solo a un grupo. Hay distintos grupos, algunos estamos juntos, otros han tomado otras vías. Lo importante y lo que no hay que perdernos es que estamos buscando salvar vidas, la dignidad y a las personas con discapacidad, así que aquí no caben los protagonismos, lo que cabe es el servicio. Decirle que Senadis tiene una mesa de trabajo en la cual se ha hecho algunas ofertas. Contarles a su vez, como ustedes ya ya es de su conocimiento, que el ministro de Salud ha declarado públicamente ya que no habrá discriminación por tipo de discapacidad frente a lo que es COVID-19, y decir que de alguna forma algunas de las cosas que hemos dicho ya están aquí en vías de ser acogidas, así que vamos a ver la primera propuesta.
¿Qué son estas 6 propuestas? Primero, el Ministerio ya ha anunciado que va a reconocer un protocolo. Tengo entendido que algún equipo ha dado, pero claramente distintas instituciones queremos poder participar activamente de ello. En mi caso, presidente, decir, y que gracias también al apoyo de Fundación Ronda, yo soy el punto focal de gestión del riesgo de desastre a nivel mundial, ratificado por las Naciones Unidas. Junto con ello, hemos creado una fuerza de trabajo reconocida por el Secretario General de Naciones Unidas. Todos los jueves trabajamos con la Organización Panamericana de la Salud y hemos hecho este trabajo con distintos países, o sea, tenemos el conocimiento de los equipos para poder apoyarles en que se adopten los protocolos por parte de MinSal. La 2, por favor. Entonces, aquí hay un punto que tiene que ver muy fuertemente con el seguimiento que ustedes como desde el Senado pueden hacer y desde las instituciones aquí presentes, que es el seguimiento y fiscalización durante el periodo de contagio y hacia las personas con discapacidad, porque creo que aquí es clave entender que la pandemia tiene un componente médico, desde luego, está el virus, el COVID, pero esto es social, es económico, tiene que ver con cómo enfrentamos como sistema y cómo trabajamos en los territorios. La 3, por favor. Desde luego necesitamos reforzar esta estrategia de salud, pero no solo en salud. O sea, yo creo que acá los miembros del Senado, muchos tienen experiencia previa en alcaldías, en trabajo territorial. Todos sabemos finalmente de que los temas, las grandes políticas públicas se ejecutan en los territorios, junto con las municipalidades, junto con los CEFAM, los servicios de salud. Entonces debemos reforzar todo esto porque, presidente, quiero decirle que hasta tenemos toda la información pública disponible para trabajar con las organizaciones en territorio. De esa manera podemos ser mucho más eficientes. En la 4, lo que queremos es garantizar que, por regular, aquí es un tema, no es que sea regular en términos de una calidad mediocre, lo que nos referimos es garantizar todos aquellos tratamientos y servicios que las personas con discapacidad recibíamos antes y que hoy día no lo estamos recibiendo, y esto nos está generando otros problemas de salud y otros problemas sociales, porque comprenderán que alguien que es fármaco dependiente y no recibe dichos fármacos va a empeorar y puede morir, y se nos va a subir la lista de personas fallecidas, no necesariamente por COVID, pero a través del COVID por las cosas que dejamos de hacer. La 5, por favor. Necesitamos, y esto es muy importante, el acompañamiento en los procesos, y me voy a poner de ejemplo. Me desagrada hacerlo, pero como ustedes ven y me conocen, soy una persona que carezco de extremidades. Si yo enfermara hoy día y llego a un hospital y si tuviese ese nivel de gravedad, no van a poder ayudarme en temas como ir al baño, limpiarme, en temas que yo no soy autovalente y que muchas personas tienen un tema mucho más estricto que el mío, porque hoy día los personales de salud están sobrepasados por cantidad, los turnos están enfermos. Entonces, necesitamos aquí el apoyo de quienes hacen de nuestras cuidadoras y cuidadores. 97,7% de las cuidadoras, según yo cuido, son mujeres y son las jefas de hogar, y finalmente, si no, probablemente vamos a morir de otros temas o quedar muy mal. Punto 6, por favor. El punto 6 es tener acceso a la residencia sanitaria sin discriminación, porque hoy día nos ponen de requisito ser autovalentes. Con eso ya quedamos fuera de gran cantidad de personas con discapacidad. Y no basta solo con que nos dejen ingresar, tiene que haber accesibilidad. Hace un tiempo atrás vi un informe de Senadis que hablaba de que solo 5 residencias sanitarias tenían habilitación para que alguien con algún tipo y grado de discapacidad ingresara. Yo desconozco en terreno esto, presidente, pero sí quiero señalar de que 5 serían muy pocas, y que colocar requisitos que discriminan va contra el espíritu de las leyes vigentes y contra el espíritu de esta comisión. Para terminar, lo que nosotros realmente queremos decir acá es que lo que necesitamos realmente, para resumir toda esta idea, es trabajar en forma mancomunada, es trabajar en equipo, en trabajar apoyando sin censurar a ningún grupo. Aquí todas las personas son valiosas. Lo que quiero decirles y que nos ponemos a su disposición, tal como estamos trabajando hemos trabajado con la Cámara de Diputados, con su bancada transversal de discapacidad, en áreas de lo que es la pandemia en sus variantes principalmente médicas. Quisiéramos ponernos a su disposición para poder hacer estos indicadores y estos seguimientos para ver que se cumplan los derechos humanos. Tenemos un observatorio sumamente potente a través de su directora, a través de Paula. Paula, aquí yo me ofrezco y nos ofrecemos, tal como nos vamos a ver en una reunión el próximo miércoles, senadores, aquí y ahora nos ofrecemos y ponemos a su disposición seguimiento de la más alta calidad
acompañado de los mejores profesionales y gente. Por mi parte, quiero darle las gracias porque de verdad esto es hacer seguimiento de los derechos humanos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay algo para cerrar, María José Escudero, de parte de como directora de la Fundación y coordinadora un poco de la presentación. Muchas gracias, presidente. La verdad es solamente decirles que a través de Jimena, de Elizabeth, les vamos a hacer llegar la presentación, la minuta técnica, los comunicados de prensa que hemos sacado al respecto. Efectivamente, estamos también trabajando por la ley 20.609 en el observatorio con Paula. Ya tenemos la primera reunión que asistiremos con Carlos la próxima semana. Creemos que aquí no queremos criticar a nadie, pero estamos en una emergencia y tenemos que ponernos en urgencia. Y hoy día lo único que hay son recomendaciones, necesitamos protocolos concretos que en verdad resguarden la vida y además de todas estas otras reformas de este proceso maravilloso que esperamos que pase con la ley 20.609. Muchas gracias por todo el apoyo y lo que necesiten. Muy bien, muchas gracias por sus presentaciones. Quedamos atentos también a las minutas y si en el fondo pueden esperar a que puedan exponer los otros invitados y así después pueden haber preguntas también o comentarios de parte de los senadores y del Ejecutivo a su presentación. Le vamos a ofrecer la palabra ahora y aprovechamos a saludarlo también al profesor Eduardo Taller de la Cátedra Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile. También su tiempo para intervenir. Buenas tardes, presidente, senadora, senador, autoridades de gobierno y colegas de organizaciones. Voy a leer una presentación que elaboramos en el marco de la Cátedra de Racismo y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, que es una unidad que está suscrita a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, ya que se encarga precisamente de buscar los vínculos de la Universidad de Chile con la sociedad. En este marco hemos hecho una serie de recomendaciones a la Convención para la Erradicación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, que de alguna manera recogen parte de esta presentación. Voy a referirme específicamente a lo atingente a la discriminación de personas migrantes residentes en el país en relación a las propuestas de modificación contenidas en los artículos 1 y 2 de la ley 20.609. Vale decir, a la idea de incorporar en la definición del objetivo de la ley el prevenir la discriminación arbitraria y promover y garantizar el principio de igualdad. Y en segundo término, voy a hacer algunos comentarios y sugerencias de incorporación a propósito de la definición de discriminación arbitraria, ¿ya? En primer término, voy a referirme al punto de la prevención de la discriminación, ¿ya? Para comprender el carácter de la prevención y el sentido que deben tener las acciones que busquen evitar la discriminación en población migrante, es necesario atender, en primer lugar, al hecho de que la condición de migrante implica en su definición jurídica un conjunto de condicionalidades y requisitos de diversa naturaleza para acceder a los derechos. De manera que los migrantes enfrentan por defecto una situación de discriminación institucionalizada en el sistema normativo. Esto es algo inherente a toda normativa que establezca criterios jurídicos para definir la condición de migrante y no es exclusiva de la realidad chilena, ciertamente. Todo país que cuenta con un marco jurídico para la migración establece un conjunto de disposiciones de condicionalidad en el acceso a derechos y al mismo tiempo entrega los elementos necesarios para que en un tiempo determinado esa condicionalidad sea superada. La política migratoria establece así, por definición, un sistema de restricciones para el acceso a derechos y a la vez los mecanismos para superarlo. En este sentido, las personas migrantes experimentan, junto a la discriminación derivada del racismo y la xenofobia, una forma de discriminación institucional establecida en el marco jurídico. En el caso de Chile, esta discriminación institucional por defecto se encuentra en la definición misma de la ciudadanía que establece la Constitución Política de la República, que en su artículo 13 asocia la ciudadanía a la nacionalidad. Esto induce que cualquier programa social, política pública o instrumento orientado a garantizar o promover el acceso a derechos que esté dirigido a los ciudadanos excluye por defecto a las personas migrantes. Lo mismo que aquellos programas, políticas, etcétera, que están orientados explícitamente a los chilenos y chilenas.
Ahora, a pesar de existir esta discriminación estructural, podemos decir, para los extranjeros residentes, la Constitución Política de Chile no distingue en materia de acceso a derechos sociales y civiles entre nacionales y extranjeros. Sí establece una distinción y restricción para acceder a los derechos políticos, ya sea como electores, donde se exigen 5 años de avecindamiento, o en referencia a la ocupación de cargos públicos de elección popular que exige a los extranjeros 10 años de residencia luego de haberse nacionalizado. Salvo esta excepción, la Constitución Política no distingue explícitamente entre nacionales y extranjeros en materia de acceso a derechos fundamentales. Sin embargo, contiene, como acabo de señalar, implícitamente en la definición de ciudadanía un criterio de exclusión por defecto de todos aquellos derechos que en la ley o en la reglamentación administrativa estén dirigidos a los ciudadanos. Podemos decir entonces que descontando la condicionalidad en el acceso a los derechos políticos que se encuentra presente en nuestra Constitución y la referencia a la que voy a aludir más abajo en relación al artículo 19, cualquier distinción o discriminación por motivos de la nacionalidad en materia de acceso a derechos puede considerarse una arbitrariedad aun cuando esté recogida en cuerpos legales de menor entidad que la Constitución. Sin embargo, y a pesar de esto, existen actualmente en Chile una gran cantidad de disposiciones legales, administrativas y burocráticas que afectan la vida de las personas migrantes, excluyéndolos del acceso efectivo de derechos fundamentales, atentando contra el principio de igualdad ante la ley que la propia Constitución consagra y que está además en el espíritu de esta ley, la 20.609. Es muy importante que podamos visibilizar que una parte significativa de la discriminación que enfrentan los extranjeros en Chile proviene de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, y también de las prácticas que se producen al interior de las instituciones privadas y públicas que o bien carecen de protocolos internos que permiten garantizar el acceso a los derechos fundamentales que están obstaculizados por normas de menor rango que el constitucional, o bien cuentan con protocolos muchas veces explícitamente discriminatorios en contra de los extranjeros. ¿De qué formas de discriminación institucional estamos hablando? Por ejemplo, exclusión de la atención de salud especializada a personas que se encuentran en situación administrativa irregular, prohibición de cambiar de empleador y restricciones para la movilidad geográfica a quienes cuenten con visa sujeta a contrato, restricciones de participar y ejercer el derecho a manifestarse públicamente en quienes tengan permisos temporales o transitorios, exclusión de los mecanismos de protección y seguridad social que provee el Estado a través de transferencias directas, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia que se está discutiendo en estos días, ¿ya? Un largo etcétera que ha hecho que la situación administrativa transitoria de los migrantes se haya convertido en el último tiempo en una condición social permanente y en una fuente de una nueva forma de desigualdad estructural y de discriminación sistemática en nuestro país. Al respecto, es importante señalar que en los últimos años, particularmente entre 2005 y 2010, y entre 2014 y 2017, hubo una especial preocupación del Estado al nivel central y en parte importante de muchos gobiernos locales por atender estas desigualdades y formas de discriminación, publicándose un número importante de documentos administrativos, decretos, instructivos presidenciales, protocolos internos, etcétera, para resguardar el acceso igualitario a los derechos fundamentales en áreas como la salud, la educación, la infancia, etcétera. La gran mayoría de estas valiosas acciones estuvieron orientadas a facilitar el ejercicio efectivo e igualitario de los derechos de las personas que, por defecto, no ser ciudadanos, o por el efecto directo de normas discriminatorias, se encuentran privadas del ejercicio de los derechos fundamentales. Lo que algunos llamaron la política del mientras tanto apuntaba justamente a parchar con medidas específicas la discriminación institucionalizada que afecta a la población migrante. De manera que para lograr que esta reforma a la ley 20.609 cumpla su propósito en materia de migrantes y logre el objetivo de prevenir la discriminación y garantizar el acceso igualitario a los derechos, debe asumirse en esta materia que debe contener explícitamente los mecanismos a través de los cuales el Estado pueda prevenir las formas de discriminación que estén institucionalizadas en la propia definición de la condición de migrante. Dicho de otra manera, el estatus legal precario en que vive parte importante de la población migrante es una de las causas principales de la discriminación que enfrentan estas personas y el Estado es el principal agente creador de las condiciones para el ejercicio de esa discriminación. Si esta ley quiere proteger a los migrantes de la discriminación arbitraria,
tiene la obligación de atender en primer término a la discriminación que está institucionalizada en el propio Estado. Considerando esto, el objetivo de la prevención debe implicar la definición de acciones que apunten no a evitar que sean discriminados, sino a rectificar una situación de discriminación en la que se encuentran por defecto o por el efecto de normas discriminatorias vigentes. En este sentido, resulta esencial que se establezcan en la ley los mecanismos a través de los cuales se va a cumplir el objetivo de prevenir la discriminación hacia los extranjeros para no dejarla como una atribución discrecional de los servicios o la reglamentación administrativa. Es imperativo que la ley establezca al menos los criterios generales que deben regir estos mecanismos. Protocolos en los servicios de salud o en establecimientos educacionales con matrícula migrante, en fin. ¿Ya? No podemos seguir cargando en la buena voluntad de los funcionarios el acceso igualitario a los derechos fundamentales. Segundo punto, sobre la raza, el racismo y las categorías migratorias. En relación a la modificación del artículo 2, en que se define la noción de discriminación arbitraria, se alude a la raza, ¿ya?, como una condición en la que podría fundarse la discriminación. Con ello, la ley incorpora en su redacción uno de los elementos más importantes en la justificación de prácticas racistas. Esto es, el supuesto de que las razas humanas existen con independencia de los procesos de construcción social de esas razas o, como señala la literatura, de racialización de los sujetos. En efecto, el primer gesto de discriminación racista y del racismo surge de la atribución a otro de una condición racial diferente. A partir de este punto, este aspecto se viene justificando históricamente acciones de diferenciación social y de subordinación de los sujetos marcados como, comillas, razas diferentes. ¿Cuál es la frontera, me pregunto, que se establece entre la idea de distinguir, cuál es la frontera que se establece o que establece esta idea de raza para distinguir entre un negro y un blanco? ¿En qué gradación de negritud o blanquitud tiene que estar una persona para ser considerado de una raza u otra? Pues esta frontera no existe como tal, ¿ya?, por fuera de la imputación que se le hace al sujeto, siempre desde una posición de poder o de aquel que pertenece a la supuesta raza ciertamente dominante. Que la ley antidiscriminación contenga un concepto por definición discriminatorio e históricamente utilizado para justificar discriminaciones, ¿ya?, es una contradicción en los términos. En este sentido, la redacción del artículo número 2, en que se define la discriminación arbitraria, debe evitar interpretaciones que justifiquen la discriminación. En tal sentido, se recomienda cambiar el concepto de raza por el de racismo o discriminación racial, que son aquellos que están presentes en las últimas recomendaciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial de Naciones Unidas, o en la Declaración de Durban de 2001, por ejemplo, de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. La que cito: toda doctrina de superioridad racial es científicamente falsa, moralmente condenable, socialmente injusta y peligrosa y debe rechazarse. Subrayo, sigo en la cita, junto con las teorías que tratan de determinar la existencia de razas humanas separadas. Por otra parte, y en relación a la preferencia por el concepto de racismo o de discriminación racial por sobre el de raza, es importante destacar que el racismo no afecta solo a sujetos tipificados como pertenecientes a otra raza, sino que afecta también y muy frecuentemente a sujetos diferenciados culturalmente. Vale decir, el incluir el concepto de racismo en sustitución del de raza en la ley permite ampliar el rango de acción de la ley, pues incluye a sujetos racializados por sus prácticas, valores, creencias o procedencia. Con esta propuesta de modificación tenemos una oportunidad inmejorable de avanzar en la prevención de la discriminación a partir de la acción de dejar de hablar de razas y comenzar a hablar de racismo. Sobre la situación administrativa de las personas migrantes. También en relación a la definición contenida en el artículo número 2 de la ley, es importante señalar que una de las situaciones que más discriminaciones genera en la población migrante es la situación administrativa. Particularmente, no contar con un carnet, contar con un carnet temporal, tener en su defecto un documento que señala estar en proceso de renovación o que indique que su solicitud de visa está en trámite, genera exclusiones y discriminación. En el acceso igualitario a los servicios públicos, servicios privados como la banca, por ejemplo, o
a propósito de algunos derechos laborales. En este sentido, el acceso igualitario a los derechos deja de estar sujeto a la condición humana de las personas y pasa a estar sujeto al hecho de contar o no con un documento de identidad vigente, y en muchos casos vigente y permanente, ¿ya? Porque se los discrimina a los extranjeros muchas veces por poseer una visa temporaria. ¿Se imagina usted, señor presidente, que los ciudadanos chilenos comiencen a ser excluidos de la atención sanitaria por no contar con un carnet de identidad o tener una cédula vencida? Pues bien, esta situación no solo es habitual en los migrantes, sino que es reconocida por ellos mismos como una etapa ineludible de su trayectoria migratoria en Chile, donde entienden que deben permanecer meses o incluso años en un, comillas, limbo de incertidumbre y de exposición a la discriminación arbitraria. La idea de suprimir la discriminación en el acceso a derechos debido a la situación administrativa de las personas se basa en el principio de no discriminación, que no solo está contenido en nuestra Constitución, sino en el Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular firmado por el Estado de Chile, que recomienda que no se realice la distinción entre migrantes regulares e irregulares en materia de acceso a derechos sociales. Y también lo recoge el proyecto de ley de migraciones que esta comisión despachó hace un par de semanas en relación al acceso a la justicia y a los derechos laborales de los migrantes. No incluir esta definición implica dejar abierta la puerta para que las personas sean discriminadas por no contar con carnet de identidad o contar con uno que esté vencido. Si resulta razonable mantener un criterio de discriminación de esta naturaleza, estamos evitando prevenir una de las principales causas de discriminación arbitraria que reciben las personas migrantes que residen en nuestro país. En este sentido, la recomendación concreta es que se incluya en el inciso primero del artículo 2 la expresión situación administrativa irregular, como parte de las distinciones, restricciones y exclusiones que carecen de una justificación razonable de privación, perturbación del ejercicio de los derechos de las personas. Finalmente, con este tercer punto concluyo sobre los derechos laborales. En continuidad y coherencia con la propuesta presentada en la reforma a la ley, o en la modificación, que apunta a suprimir el inciso 3 del artículo 2, que se refiere a la excepcionalidad contenida en los números 4, 6, 11, 12, 15, 16, 21 del artículo 19 de la Constitución Política, se propone incluir en el título 3 de la ley y específicamente en los artículos 15 y siguientes una reforma a 3 cuerpos legales que contienen normas explícitamente discriminatorias contra el acceso igualitario de los migrantes al trabajo. La ley 18.834, el Estatuto Administrativo, la ley 18.883, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales y el Código del Trabajo. Para no redundar en la necesidad de evitar crear una jerarquización de derechos que debilita esta ley, a lo cual ya se han referido con suficiente extensión y solidez argumental otros expositores y expositores en sesiones anteriores de esta comisión, quisiera dirigir el foco a un punto no aludido aún y que dice relación específicamente con el número 16 del artículo 19 de la Constitución. Lo cito: la libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho, dice la Constitución, ¿no es cierto? Toda persona tiene derecho a la libre contratación y la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Subrayo, sin perjuicio de que la ley puede exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Pues bien, si se ha optado por eliminar de la ley 20.609 esta excepcionalidad que permite en la versión vigente que los extranjeros puedan ser discriminados en su acceso igualitario al trabajo, es porque se considera justo que esta reforma convierta en objeto de sanción legal el que una persona sea discriminada en el acceso al trabajo por su condición nacional. En concordancia con esto, la reforma debe hacerse cargo de modificar los 3 cuerpos normativos vigentes en la actualidad que institucionalizan esta forma de discriminación. El Estatuto Administrativo, que en su artículo 12 define los criterios para ingresar a la administración del Estado y dice en la letra A, ser ciudadano como requisito 1. No obstante, en casos de excepción determinados por la autoridad llamada a hacer el nombramiento, podrá designarse en empleos a contrata a extranjeros que posean conocimientos científicos o de carácter especial. Se establece con ello una discriminación en relación a los empleos de planta. La ley 18.883, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su artículo 10,
establece el mismo criterio señalado en la ley anteriormente citada, pero sin su inciso segundo, vale decir, excluye a los trabajadores extranjeros, no solo de la planta administrativa, sino también de los empleos a contrata. Como criterio de mínimos, en este sentido, se tendría al menos que igualar el estatuto de las administraciones municipales a la excepcionalidad del artículo 12 del estatuto administrativo, que permite a los extranjeros ingresar en la modalidad de contrata, y como criterio máximo, en ambas normas tendría que suprimirse la exclusión de los extranjeros como en ambas modalidades de contratación, o sea, incluir a los extranjeros en ambas modalidades de contratación. Finalmente, el Código del Trabajo, en su artículo 19, como sabemos, establece como límite para las empresas de más de 25 trabajadores un máximo de 15% de trabajadores extranjeros, artículo cuya reforma está contenida en el proyecto de ley migratoria, actualmente en tramitación, ampliando esta proporción de trabajadores extranjeros, entiendo que está en el 25%, manteniendo la discriminación, pero cambiando su magnitud. Para concluir, ¿por qué es tan importante modificar estos cuerpos normativos? Son dos los motivos. El primero es que producen una discriminación directa en los trabajadores extranjeros en el ámbito de la vida más sensible para alcanzar las condiciones de vida dignas como es el trabajo. Y segundo, porque en virtud de ello se crean condiciones para la precarización del empleo público en los migrantes, lo que redunda en expresiones de discriminación de otros trabajadores que ven en ellos una suerte de competidores desleales, imputándoles, dicho sea de paso, la responsabilidad de su propia precarización a los migrantes, cuando en realidad se encuentra institucionalizada en estas normas. ¿Por qué no va a ser posible que un profesor universitario extranjero o un médico extranjero pueda optar a un empleo de planta en su institución? ¿O por qué un funcionario municipal extranjero no va a poder optar siquiera a un empleo a contrata, quedando expuesto a la inseguridad laboral en un campo donde cada vez es más necesarias las habilidades, competencias, sensibilidad y conocimientos que tienen los trabajadores extranjeros? Y donde, dicho sea de paso, la propia implementación de esta ley, la 20.609, requiere de estos trabajadores tanto en las administraciones locales como en las centrales del Estado. Finalmente, si no se incluyen modificaciones a estos cuerpos normativos en los puntos señalados, la eliminación de la exclusión contenida en el número 16 del artículo 19 de la Constitución Política de 1980, que propone la reforma en discusión, ¿ya?, no va a generar ningún impacto en la práctica en el ámbito del empleo público y en las empresas de tamaño medio, y permitirá que la reproducción de una discriminación institucionalizada se siga reproduciendo en estos cuerpos normativos. Hasta ahí dejo mi presentación, señor presidente. Espero haber cumplido con el tiempo. Muy bien, muchas gracias, profesor Eduardo Talle. ¿Es posible tener esa presentación? ¿Se la puede compartir con la comisión? La envío ahora. Muchas gracias. Y así a todos los colegas de la comisión. Por último, tenemos como invitados a representantes de la comunidad judía. No sé si están conectados. Sí, Jimena. Presidente, no han ingresado. Ellos confirmaron su participación, pero no están presentes. Ah, y no trataron tampoco, no le han... Lo estamos llamando por teléfono y mandándole WhatsApp y no contesta. No contestan, ya. Bien. Bueno, entonces, mientras tanto, no sé si llegarán, porque efectivamente estaban confirmados para hoy, estaban en la lista. Ofrecemos la palabra a senadores, senadora, a nuestros invitados, si hay preguntas, comentarios, también al Ejecutivo. No sé si se ofrece la palabra. Yo mientras aprovecho de preguntar, ya que está conectada también, ha estado conectada todas las sesiones, Paula Molina, de la Unidad Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, además está esta mesa de trabajo, preguntar cómo se está abordando la problemática de la discriminación en salud de las personas con discapacidad, el tema de los protocolos,
la priorización, la atención, digamos, con pertinencia, dada la condición especial, sus necesidades especiales, si es que hay algún abordaje un poco en relación a la primera presentación. Y también el tema del abordaje de la atención de salud a personas con discapacidad mental o con distintos problemas relacionados con la salud mental y que estén contagiadas con COVID. Si es que existen algunos protocolos especiales, si es que se han trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud. Eso por mi parte por ahora, consultar aquello. No sé si hay más preguntas, palabras de los senadores, senadoras. ¿No? Bien. Mientras tanto, por ahora le ofrecemos la palabra a Paula Molina. Muchas gracias, presidente, y saludos a todos los presentes, a todos los y las presentes. Con respecto a su pregunta, desde el observatorio desde hace un par de semanas establecimos una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud y con el Servicio Nacional de Discapacidad, precisamente para abordar la creación de un protocolo en materia de atención de urgencia. Esto nace producto de la situación lamentable del fallecimiento de Oscar en el Hospital Félix Bulnes, situación que está siendo investigada, pero claramente la ministra nos mandató a tener una reunión con salud y se incluyó al Senadis para saber cuáles eran los protocolos. Lo que existe actualmente por parte del Senadis son recomendaciones que de hecho los mismos senadores pueden ver en su página web, pero tal como lo dijo María José, son recomendaciones. Ahora, uno de los temas que estamos trabajando junto con MinSal precisamente es en la atención de urgencia que exista la posibilidad de una discriminación positiva, lo que actualmente los protocolos no incluyen, porque finalmente la atención es generalizada, teniendo en consideración que existen ciertas condiciones de salud que eventualmente podrían agravar un posible contagio de COVID-19. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Down, donde el organismo de un paciente con síndrome de Down puede ser que se agrave más rápido que una persona en una situación normal de salud, por decirlo de cierta manera. Entonces estamos trabajando en ello. Mañana tenemos una tercera reunión con MinSal y con Senadis, precisamente para abordar esta situación y tener un protocolo rápido y pronto. De todas maneras, desde MinSal están dando las recomendaciones para tener esta situación de discriminación positiva y analizar cuáles serían las condiciones de salud para poder abordarlo y poder hacer esta distinción en la atención de salud de urgencia. Pero no es rápido, como tampoco es fácil aclarar cuáles son todas las situaciones de salud que requieren de esa discriminación positiva. Con respecto a la atención en residencias sanitarias, sería igual interesante que la mesa pudiese convocar a Senadis porque ellos nos explicaron que existen actualmente 2 residencias que cuentan con personal capacitado para recibir a personas en situación de discapacidad. Una en Providencia, que tiene cupo para 13 personas, y otra en Lobarnechea con capacidad para recibir hasta 50 personas. Y mañana se va a inaugurar, mañana tengo entendido, que se va a inaugurar otra residencia para personas dependientes sin COVID positivo, ¿ya? Que en un principio tendrán capacidad para 10 personas. Esto surge producto de que han habido durante la pandemia personas dependientes que quedaron sin sus cuidadores, ya que sus cuidadores pueden haber dado COVID positivo. Entonces, como ellas quedaban un poco, la verdad es que la situación queda bastante en el aire, se están inaugurando estas residencias, Senadis está haciendo la coordinación para que puedan tener estas residencias y esas personas que son dependientes puedan estar atendidos como corresponde, con personal capacitado en estas residencias. Mañana se inaugura con capacidad para 10 personas. Y Senadis está haciendo coordinación con distintas municipalidades para poder ampliar la red de atención para personas en situación de discapacidad, sean COVID positivos o sean personas cuyos cuidadores estén positivos, por lo tanto también requieren de una situación de residencia. Y fue lamentablemente una de las situaciones donde Oscar, nuevamente repito,
él no se pudo hacer la cuarentena porque no existía una residencia para que él pudiera ser atendido. Eso es lo que podría informar el señor presidente. Muy bien, muchas gracias, Paula Molina. No sé si hay más preguntas, comentarios a nuestros invitados, aprovechar que están presentes. O bien también le ofrezco la palabra a los invitados si quisieran complementar algo o consultar algo que quedó pendiente. Carlos Kaiser ahí está pidiendo la palabra. Se le ofrece la palabra a Carlos Kaiser. Presidente, muchas gracias por darme la palabra. Quiero felicitar a la directora nuevamente, a Paula. Conozco muy bien el trabajo que realiza, así que no me sorprende la dedicación y calidad que en esta hora. Contar que hemos estado trabajando en la mesa de Senadis, en mi caso, desde la Red para América Latina y el Caribe de Reducción de Riesgo de Desastre y Discapacidad. Ofrecer a nombre de las organizaciones que estamos trabajando en distintas instancias, estimada directora, todo el tema. Yo en un rato más, si gusta, le puedo enviar toda la bibliografía que hemos trabajado entre estas organizaciones y a nivel internacional. Se ha hecho un fuerte trabajo con la Organización Panamericana de la Salud. Y sí transmitir una inquietud que creo de que es un problema que probablemente los senadores aquí presentes pudieran interpretar de la misma manera que yo. El problema es que la política pública, si bien es cierto, nosotros tenemos instituciones sectorialistas, pero finalmente atiende a toda la población. Entonces de pronto estamos quedando con cosas muy compartimentadas que necesitamos que dialoguen, porque por una parte hoy día estamos hablando del Ministerio de Salud, mañana puede que haya otra reunión y se hable de desarrollo social, pasado mañana puede que haya una con economía. Y finalmente lo que necesitamos es, y lo quiero pedir, lo hemos dicho en otra comisión, pero se los quiero pedir a ustedes como senadores y también a la directora, desde el punto de vista de observatorio. Coloquemos un indicador de inclusión, porque si usted tiene un indicador de inclusión, más que estar oficiando todas las veces, puede recoger en tiempo real la información. Y necesitamos información en tiempo real para reducir burocracia, pero al mismo tiempo tener mayores impactos. Con esto termino porque los minutos son acotados y ustedes tienen que hablar muchas cosas más, pero yo creo que usemos las tecnologías y las capacidades que hoy tenemos y podríamos hacer algo maravilloso en conjunto frente a esta tragedia que estamos viviendo y que estamos llamados a evitar. Muchas gracias, presidente. Ahí sí, no tenía el audio. Sí, María José Escudero, se ofrece la palabra. Gracias, presidente. Solamente complementar lo que dijo Carlos, creo que la petición para ustedes es que nos ayuden oficiando esto, porque si bien hay buenas intenciones, esas buenas intenciones llevan meses. 2 residencias, una en Providencia y otra en Barnechea, no cambia, no mueve la aguja si somos de Arica a Punta Arenas. Con Ronda hemos tenido la bendición de poder viajar a lo largo de todo Chile y hay gente que está desesperada, nos escriben por redes sociales constantemente que no tienen dónde ir, que se sienten desamparados. De hecho, yo les hablo mirando el mar de aquí de la 5ª región y les digo que en mi región actualmente somos la segunda con más contagiados del país y necesitamos poder dar cobertura. Entonces, nuestra petición final es que nos ayuden a oficiar esto, al igual como lo hizo la Comisión de Salud. El Colegio Médico está de nuestra parte, nos está prestando apoyo. Somos muchas organizaciones que queremos trabajar. Lamentablemente, con todo lo que ha pasado desde el estallido social, hoy día Senadis no genera representatividad para las personas con discapacidad, para sus redes de apoyo, para sus cuidadores. De hecho, lo último que se nos dijo y que nos llegó como comentario es que le habían pedido la renuncia a la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad. Hemos pedido audiencias, no han sido otorgadas, lo mismo que con Desarrollo Social. Pedimos una audiencia por ley del lobby al ministro París, tampoco tenemos novedades, no sabemos qué hacer. Y cada día que pasa, más gente fallece, más gente es discriminada. Esto no es un tiempo para seguir hablando buenas intenciones, sino para ir a lo concreto. Entonces les ruego que nos apoyen a oficiar nuevamente, a generar presión política y también que nos apoyen a conseguir esa audiencia, que podamos ser escuchados y poder ver cómo sacamos con mayor fuerza. Acá queremos prestar manos y apoyo, no queremos apuntar con el dedo lo que no está pasando, sino más bien buscar soluciones en urgencia.
Eso principalmente, y nuevamente agradezco a todo el equipo del senador Latorre, del presidente de esta comisión, que en verdad nos han dado mucha espalda, mucho apoyo, Ian, Mario, Elizabeth y Jimena, que en verdad lo hemos cateteado mucho, muchas gracias por eso y esperamos que nos apoyen y ver esto esta semana, hecho una realidad. No podemos perder más tiempo. Eso, gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Les parece sumar otro oficio desde la comisión por este punto que plantea, bueno, no solo Ronda, sino que todas las presentaciones que hoy día hemos tenido, por lo menos la primera parte sobre personas en situación de discapacidad en este contexto de pandemia? ¿Habría acuerdo para aquello? Senador Moreira, ¿está la presidenta por ahí? ¿O senador Navarro? No están. ¿Somos dos? ¿Vale igual, Jimena, o necesitamos un tercero? Necesitamos tres senadores. Necesitamos. Alejandro. Yo no Ahí soy el está, tercero porque no soy miembro, pero ahí está Adriana. ahí está la presidenta. ¿De acuerdo, presidenta, con sumar el oficio por el tema de discapacidad? Presidente, una consulta solamente puedo Sí, hacer. senadora Adriana Muñoz. Carlos Kaiser hizo un planteamiento al final de construir un indicador de la discapacidad que me parece sumamente interesante. Ahora, ¿cómo avanzamos metodológicamente hacia aquello? No sé si tienen algo ya propuesto, porque me parece que sí, ahí podríamos hacer un trabajo que ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo a una inclusión, como dice Carlos, inmediata. Tenemos la tecnología que lo permite. Entonces, si tienen algo, no sé, por su intermedio, presidente, consultar a Carlos o a María José, si tienen algo en ese sentido. Muy bien. Le ofrecemos la palabra a Carlos Kaiser y también aprovecho a preguntar si hay más palabras, preguntas, comentarios de otros senadores. Presidente, por su intermedio responder a la senadora y junto con decirle, senadora, le recuerdo muy bien de cuando usted inició el primer mes de la discapacidad en la Cámara de Diputados y la labor que efectivamente ahí usted hizo. Se le agradece porque marcó un hito y en continuidad a ello. Diciendo esto, sí, tenemos una propuesta metodológica construida, se la podemos hacer llegar y podemos hacer algunas pequeñas adaptaciones porque esto se trabajó en el marco de Naciones Unidas para la red GIRDLAC. Entonces podemos hacer la bajada porque tiene que tener una bajada técnica para Chile y aprovecho de pedir el apoyo de las instituciones aquí presentes del Estado para que le demos algo que tenga un fuerte fundamento. Yo estaría enviando esto ahora y podríamos estar presentándoselo la próxima semana en términos técnicos si así usted gusta. Muchas gracias. Importante, presidente. Muy bien. Presidente. Entonces, ¿sí, María? Presidente, ¿puedo agregar algo? Sí, Paula Molina. Sí, presidente, con respecto a la iniciativa de un indicador de inclusividad, nosotros estamos trabajando desde el observatorio junto con la División de Organizaciones Sociales, también obviamente de CGGO, en la creación de un sello de participación ciudadana y no discriminación, pero desde el mundo municipal, ¿ya? Que sería, claramente, el mundo municipal es la primera frontera para los ciudadanos, que es lo que estamos trabajando y esperamos tener ya en agosto este sello, que lo estamos también trabajando junto con la Asociación de Municipalidades de Chile, para iniciar con un plan piloto precisamente en esta materia, que sabemos que es una deuda pendiente y por eso ya lo estábamos viendo desde el observatorio junto con la DOS, como para ya para que tengan claro también que ya existen iniciativas desde el Ejecutivo en esta materia. Presidente. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, algo que añadir de nuestros invitados, profesor Eduardo Taller, si hay algo que quedó pendiente o que quisiera. No, señor presidente, por mi parte nada más que agregar. Muy bien. Si no hay más consultas, comentarios, estaríamos finalizando la sesión de hoy. Hemos recabado algunos acuerdos sobre el tema cárceles primero, que era la sesión anterior, y también ahora
sobre las personas en situación de discapacidad. Y, bueno, seguiremos obviamente con otros invitados que tenemos en lista, que ustedes mismos, los senadores y senadoras, han ido incorporando. No sé si desde el Ejecutivo, subsecretaria, algo que agregar. Sí. Gracias, presidente. La verdad es que como estamos desde la Subsecretaría de Derechos Humanos trabajando en coordinación con la Secretaría General de Gobierno a través del observatorio, no tengo mucho más que agregar a lo que ha señalado la Paula, salvo comentar que nosotros hemos estado pendientes nos llegó también de manera informal la carta con los 6 pilares que comentaba María José de la Fundación Ronda, y hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Salud, también tratando de impulsar, pero que no es precisamente sobre el proyecto de ley, sino que sobre la otra materia que... así que nada, bueno, de hecho encantados si quisieran conversar con nosotros como Subsecretaría de Derechos Humanos, poder tener esa reunión también y ayudar a... Ya lo hemos conversado de hecho con el ministro. Eso nomás, presidente. Muy bien, gracias, subsecretaria. Paula Molina, sí, me solicitó la palabra también. Señor presidente, por último, agregar que esta semana, ya en segunda sesión, justamente se reúne la mesa de discapacidad, donde está Fundación Ronda y donde está Carlos Kaiser con el ONG Inclusiva, y nos toca seguir con trabajo con pueblo originario y migrantes. Así que estamos con harto trabajo desde el observatorio y avanzando justamente en los aportes de las organizaciones de la sociedad civil para la modificación de la ley 20.609. Estamos viendo desde aspectos de modificación de otras normas que muchas veces son necesarias, como también de materias de institucionalidad. Así que es lo que hemos trabajado hasta el momento y esta semana se reúnen por segunda ocasión. Muy bien, muchas gracias. Si no hay nada más, entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta, se agradece la participación y presencia de todos nuestros invitados. Que estén muy bien, cuídense mucho y bueno.